Saludos, bienvenidos a El Foco, el espacio de reflexión y debate sobre finanzas personales, ahorro e inversión de Value School. Soy Luis Alberto Iglesias. Hoy analizaremos un sector que ha generado rentabilidades muy destacadas en los últimos meses, a pesar de seguir siendo bastante denostado. ¿Qué sucede con las materias primas, especialmente las necesarias para producir energía? Conversaremos con dos expertos que nos explicarán por qué ven valor tanto en este sector como en otras industrias impopulares. No faltarán tampoco las recomendaciones de lectura ni nuestro apartado sobre finanzas personales. Vamos allá. Comenzamos el foco con el repaso a las noticias más destacadas de la prensa financiera nacional e internacional. En la redacción de Negocios Televisión se encuentran nuestros compañeros, que nos van a contar qué informaciones marcan hoy la actualidad. En la portada de negocios.com habla de que las infecciones por Omicron podrían superar la de las olas anteriores según Oxford Economics. También de que la jornada laboral podría acordarse en las próximas horas. El diario Expansión tiene una entrevista al gobernador del Banco de España donde Pablo Hernández de Cos dice que no se dan las condiciones para subir tipos en 2022. Dice también que el objetivo del déficit público se podrá cumplir perfectamente. En la portada de 5 días habla de Sonatrach, que exige a Naturgy una revisión al alza de los precios de sus contratos de gas. También habla de que la Unión Europea retrasa a 2024 la aplicación de la norma sobre el Bitcoin y otras criptos. La portada del diario El Economista habla de que el gobierno y sindicatos intentaron invalidar el despido improcedente y también de que Hacienda prescinde de un 17% de los inspectores pese a estar presupuestado. Diario Financial Times habla de que los países europeos imponen restricciones a los viajes para frenar la propagación de Omicron. La inflación es desde hace muchas semanas protagonista de nuestros coloquios. Desde luego no hace falta ser seguidor del foco para saber que la subida del precio de la luz es uno de sus onerosos efectos. No es la única razón por la que cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes, pero sí es probablemente la más mediática. El encarecimiento de las materias primas como el gas o el petróleo, que impulsa a su vez los precios de miles de productos como la luz o la gasolina, no se nota solamente en el bolsillo del consumidor. Por ejemplo, la construcción de infraestructuras ferroviarias como el corredor del Mediterráneo se ha visto ya afectada por este fenómeno. Y aunque pueda resultar paradójico, el coste de las instalaciones para crear energía limpia también ha subido. Las placas solares han encarecido un 20% en poco más de 6 meses, igual que las baterías de coches eléctricos. Claro, para crear energía limpia es necesario haber empleado antes energía sucia o materias primas escasas y complicadas de extraer. Aunque está por ver que las renovables puedan o deban llegar a ser nuestra única o principal fuente de energía, en este momento la situación parece bastante clara. Nos guste o no, el mundo sigue necesitando para funcionar energía procedente de combustibles fósiles. Como ocurre con todos los recursos escasos, la ley de la oferta y la demanda guía sus precios. De ahí que todas las materias primas hayan acumulado una fuerte revalorización en los últimos meses. Y donde hay revalorización hay, habitualmente, márgenes cada vez más apetitosos. Muchos gestores de fondos de inversión han identificado este patrón y han obtenido altas rentabilidades invirtiendo en recursos impopulares, como el uranio, el petróleo o el gas natural. Los hay que incluso se han atrevido invirtiendo en recursos naturales como la ganadería, el agua o la agricultura. Si los combustibles fósiles y las materias primas siguen siendo indispensables y están generando rentabilidad, ¿aún estamos a tiempo de encontrar valor allí? ¿Podemos esperar estabilidad en el largo plazo? ¿Qué debemos tener en cuenta antes de invertir nuestro patrimonio en este tipo de activos? Trataremos estas y otras cuestiones con Marta Escribano, socia y analista de inversiones en Salmón Mundi, y con Marcos Hernández, Chief Investment Officer en SIA Funds. Marta, Marcos, bienvenidos, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias a los dos. Vamos a empezar con una pregunta que quizá ronde la mente de alguno de los espectadores. Marta, por ejemplo, para ti, cuando invertís en materias primas, ¿estáis invirtiendo en commodities o realmente son en empresas, en este caso, que trabajan con materias primas o con recursos naturales? Bueno, pues actualmente estamos invirtiendo principalmente en empresas, ¿no?
Es verdad que si elegimos esa empresa de materias primas es porque creemos que la materia prima en concreto, pues en ese momento está atractiva, ¿no? Como muchos sabéis, pues el problema que tienen las materias primas es que tienen un bajo nivel de diferenciación, ¿no? Entonces, independientemente de quién las produzca, tienen el mismo precio, pero creemos que en empresas sí que tienes más poder de diferenciación. Por ejemplo, pues buscamos las que tengan mayor número de reservas o, por ejemplo, en minería, pues puedes encontrar minas que tengan una ley muy alta o, por ejemplo, pues encontrar el productor más eficiente, ¿no? O sea, en general en salmón, pues queremos siempre eso, compañías líderes que sean extraordinarias, que creamos que tienen activos únicos y que, por ejemplo, pues sean las más eficientes del mercado. Marcos, esto nos parece un poco más complicado quizás que simplemente hacer un análisis micro del negocio, de cómo está gestionada la empresa y el sector en que opera. Entiendo que también intervienen cuestiones de geoestrategia, de política internacional, de comercio exterior, de rencillas entre países. Al fin y al cabo, invertir en empresas que trabajan con recursos naturales, materias primas, energía, estos elementos también intervienen y son bastante impredecibles, ¿no? Sí, al final invertir en las empresas que producen commodities tienes que analizar los tres niveles lo más profundamente posible. Es decir, el primer nivel que sería el mercado de la materia prima, o sea, la oferta y la demanda, por lo cual eso te lleva a algunas zonas geográficas donde se produce y luego entender dónde está la demanda y si el mercado pues al final va a necesitar más o menos de esa commodity, ¿no? Ese es el primer análisis, un poco oferta-demanda, precios de la commodity que se necesitan para abrir más minas o más pozos o lo que sea. Ese sería el primer nivel, que ya es bastante complicado porque tienes que meter oferta y demanda normalmente mundial. Entonces te lleva bastante tiempo. El segundo sería conocer los países. Una vez ya entrado en la empresa, pues tienes que conocer los países donde se está produciendo la materia prima, porque, claro, como mencionabais, al final hay riesgos estratégicos, hay riesgos políticos, hay riesgos de regulación de impuestos, hay que conocer el país. Y ya el tercer nivel, pues ya es conocer la empresa, ¿no? Como cualquier empresa, pues buscar entender bien cuáles los costes, la producción, el crecimiento, las reservas, etcétera. O sea, son tres niveles de conocimiento y lleva bastante trabajo. Marta, desde tu posición de analista de empresas, de inversora profesional, ¿nos puedes explicar, ayudar a esclarecer un poco las raíces de esta crisis energética que está en los telediarios, en los periódicos y que parece ser la responsable de estas facturas de la luz tan altas que estamos pagando, esta falta de combustibles? ¿Qué es lo que ha producido esos cuellos de botella? Pues a ver, para nosotros tiene mucho que ver con los niveles de inversión, ¿no? O sea, si por ejemplo nos fijamos en petróleo, los niveles de inversión habían bajado mucho. De hecho, del año 2014 al año 2016 se habían reducido prácticamente a la mitad, pero es que claro, el año pasado otra vez volvió a caer un 30% aproximadamente la inversión en petróleo, ¿no? Y a esto se une que el petróleo, claro, de forma natural los pozos se agotan, ¿no? Existe un declino, o sea, que en petróleo convencional más o menos es entre un 4 y un 5% anual, pero en petróleo no convencional aproximadamente es del 30% anual. Y esto hay que pensar que con unos niveles de demanda que ya son muy parecidos a los que teníamos en máximos de prepandemia en el año 2019, ¿no? Es verdad que en los peores momentos de los lockdowns en los que todos estábamos metidos en casa, pues la demanda de petróleo llegó a caer un 30%, pero es que ahora mismo estamos prácticamente en los mismos niveles y en 2022 se espera que la demanda sea mayor. Y a esto se une, claro, que si miras las energías alternativas al petróleo, como pueden ser el gas o el carbón, pues es que han subido todavía mucho más, porque el gas en Europa, por ejemplo, pues ha llegado a subir un 500% y el carbón un 300%, con lo cual hay parte de esa demanda que puede volver a petróleo y de hecho la Agencia Internacional de la Energía decía que en las próximas semanas o meses ellos veían que se podría aumentar en 500.000 barriles diarios la demanda, ¿no? Y luego también en gas, pues te encuentras que Asia está consumiendo mucho más, que los inventarios son muy bajos y que Europa, pues en el fondo está produciendo un 30% menos de lo que producía en la última década, con lo cual es como si dijéramos, como tú dices, que se está creando la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, atendiendo a las cifras que acaba de explicarnos Marta, el mundo sigue necesitando combustibles fósiles y parece que la demanda así lo demuestra y que va por un lado diferente al de los propósitos de los gobiernos, por ejemplo, de la Unión Europea o de Estados Unidos, que están luchando por esta
no sé, descarbonización o el uso fundamental, sino casi único, de las energías renovables. Parece que el mundo y la actividad empresarial no acaba de comprar ese discurso, ¿no? Sí, vamos, es que las cifras son realmente impresionantes. Más o menos el 84% del consumo de energía primaria mundial viene de combustibles fósiles y este 84% no se ha movido en los últimos 10 años, o sea, ha bajado 0,1 por año. Es muy difícil de cambiar. Si hablamos del mix de generación, o sea, la generación eléctrica, al final, eso es lo que va a cargar los coches eléctricos también, porque claro, te da a pensar, no, me voy a comprar un Tesla y ya soy verde. Pues no, depende con qué lo cargues, ¿no? Y el mix de generación, más o menos a nivel mundial, 2/3 todavía son combustibles fósiles, que es petróleo, gas y carbono. Que, claro, los gobiernos, obviamente, es de sentido común que queramos ayudar al planeta y es de sentido común que hagamos la transición energética, ¿no? Pero va a haber que seguir invirtiendo durante muchos años, durante varias décadas, en combustibles fósiles, porque la demanda sigue siendo alta y sigue creciendo. Sobre todo nos olvidamos que hay una parte muy grande que son los mercados en desarrollo, mercados emergentes, que todavía ni han terminado la revolución industrial. Entonces, estos mercados, pues véase, por ejemplo, India o China, dependen muchísimo de la generación eléctrica con carbón. Y no es fácil de cambiar. Tienes pueblos enteros dependiendo de la minería, tienes activos donde se acaba de invertir generando esa electricidad con combustibles fósiles y claro, no van a tirar miles de millones es decir, hay que hacer una reconversión, como se hizo pues, en el norte de España en términos de acero y en muchas otras partes del mundo y eso va a llevar décadas. Por ejemplo, en China yo estuve hace 10 años en una conferencia de energía y el 70%, el 75% del mix era combustibles fósiles, de mix de generación. Y vi los últimos datos el otro día y sigue siendo más del 70%. Y el carbón, más del 50%. Estamos hablando de China, 1.400 millones, hablamos de India, 1.400 millones de personas. Entonces, la demanda va a seguir durante muchas décadas. Entonces, eso nos lleva un poco a lo que nosotros llamamos la paradoja verde, que es que hay que seguir invirtiendo en combustibles fósiles para completar la transición a la energía verde. Es así de paradójico, pero es así. Lo que no podemos hacer, dejar de invertir en combustibles fósiles e ir corriendo a renovables porque el sistema no está preparado, ni la tecnología está preparado. Van a llevar varias décadas y eso está llevando a los problemas que estamos teniendo con la energía. A corto plazo, yo creo que creemos que se va a solucionar, pero a largo plazo hay un gran problema de infrainversión, como decía Marta, de infrainversión en el sector de combustibles fósiles. Qué interesante. Luego vamos a hablar del sector, bueno, ya has hecho un anticipo del sector que nos vas a explicar y de alguna empresa en concreto. Marta, tú no nos vas a hablar de energía y de fuentes de energía, como ha hecho Marcos, sino de otro sector muy interesante y no ajeno a las polémicas. No. Bueno, pues iba a hablar, se puede decir el sector, ¿no? Bueno, iba a hablar del sector del tabaco, que hay una... o sea, nosotros vemos como que en general hay una sobrevaloración en muchas clases de activos, ¿no? Y también vemos pues muchos riesgos a nivel global. Entonces, entre otras cosas, pues estábamos buscando también sectores que fueran defensivos, ¿no? Si, por ejemplo, pensamos en el sector del tabaco, es que en el año 2008, en la crisis, pues las compañías tabaqueras consiguieron aumentar las ventas, ¿no? Pero también, por ejemplo, pues el año pasado con la pandemia, pues en Estados Unidos, por ejemplo, llevaban 20 años bajando los volúmenes de tabaco y el año pasado consiguieron aumentarlos, ¿no? O sea, que creemos que es un sector defensivo que en estos momentos es interesante. Pero vamos, que en general, pues el sector o sea, la industria de nicotina tiene un valor de 818.000 millones de dólares, de los cuales pues el 86% son los cigarrillos, ¿no? El negocio de siempre. Y es una industria que se espera que en los próximos años pues, esté creciendo a ritmos aproximadamente del 5%. Y ahora mismo, pues lo que está caracterizando a esta industria es que los volúmenes llevan muchos años cayendo, pero las compañías lo están consiguiendo más que compensar con las subidas de precios que están haciendo, ¿no? O sea, de hecho, las compañías tabaqueras tienen un poder de fijación de precios muy alto. Para que os hagáis una idea, pues en la última década aproximadamente los volúmenes caían anualmente entre un 3 y un 4%,
pero es que las compañías más grandes de tabaco han conseguido aumentar precios a ritmos superiores al 6%, ¿no? Y luego, pues es una industria que es un oligopolio en el que hay muy pocos players, que se denominan Big Tobacco, y que si, por ejemplo, en el año 2001 estas compañías ya vendían como el 43% de todos los cigarrillos del mundo, ya en 2017 vendían el 81% de todos los cigarrillos del mundo. O sea que la consolidación que está habiendo en el sector es muy grande. Y es verdad que mucha gente dice, bueno, pero es que es un sector muy regulado, pero es que, aunque parezca contraintuitivo, que esté habiendo tanta regulación está siendo muy positivo para las compañías que ya están dentro, porque está generando unas barreras de entrada enormes y además está implicando que, como los costes ahora mismo para cumplir esa regulación son tan altos, pues los pequeños players están teniendo que abandonar el mercado porque no eres capaz de asumir esos costes. Y en general, pues el número de fumadores está siendo muy estable, o sea, desde los años 90 prácticamente en el mundo pues hay 1.100 millones de fumadores y la OMS estima que en los próximos años va a ser muy parecido. Y el negocio de cigarrillos, pues es verdad que es un negocio maduro, ¿no? Pero, sin embargo, están surgiendo unos productos alternativos que son, en principio, de riesgo reducido, que estos sí que están creciendo de forma exponencial, ¿no? Y es verdad, pues, que hay una canibalización de estos productos hacia los cigarrillos, pero en general para las compañías de tabaco no está siendo malo, porque en principio la mayoría de estos productos tienen márgenes más altos incluso que los propios cigarrillos, ¿no? Pero vamos, en general, pues es un sector que ha subido más que el MSCI World, que si miras el beneficio por acción, pues desde el año 1995 prácticamente ha multiplicado por 7, que tiene una valoración a día de hoy que es muy atractiva y encima pues que te están pagando dividendos muy altos, ¿no? Aproximadamente 4 veces superiores a la media del resto de compañías del MSCI World. Desde luego, Marta y Marcos, el programa de hoy es muy poco correcto porque, vamos a ver, estamos hablando de inversión en tabaco que nos acaba de explicar Marta, un sector pues bueno, muy regulado, muy, vamos a decir, estigmatizado por las consecuencias del tabaquismo, etcétera. Pero es que contigo, Marcos, vamos a hablar de energía, de petróleo, combustibles fósiles, es decir, otro de esos sectores en los que, por cierto, hay un movimiento incluso para esto de los criterios ESG y tal, es decir, parece que busquéis inversiones y oportunidades donde las haya, independientemente de si pueda estar de moda o más o menos mal visto, ¿no? ¿Qué ocurre con el sector que nos explicas tú, Marcos? Sí, la verdad es que hemos elegido dos sectores increíbles. Tabaco ya lleva mucho tiempo, digamos, en ese etiqueta de sector un poco odiado o rechazado, y petróleo, pues ya unos años también que ha entrado ahí, ¿no? El petróleo hoy por hoy es el sector más odiado y además pues la performance en el mercado ha sido horrible. Lleva más o menos desde 2011 en una tendencia bajista y es un sector casi tóxico. Si os explico un poquito la base, nosotros tenemos una exposición fuerte. Yo creo que ambos tenemos una filosofía value, es decir, valor. Entonces, al final, nosotros buscamos cosas que estén baratas y cuando están baratas hay una razón, ¿no? Y normalmente son sectores o valores odiados. ¿Que el sector petróleo qué hace? Pues produce petróleo, obviamente, lo extraen, lo refinan, lo producen y lo venden. Un sector muy maduro y muy controvertido, como hemos hablado, porque, claro, todo el mundo piensa, y correctamente, oye, contamina mucho y el uso de la gasolina y del diésel, pues contamina mucho. Es un sector donde no hay crecimiento. De hecho, se espera un pico de demanda dentro de 15, 20 años. Ahí hará pico la demanda y empezará a bajar con toda la transición. Además, es un sector cíclico, de ciclo muy largo, o sea, te tiras 5 o 10 años hacia arriba, 5 o 10 años hacia abajo, porque cuesta mucho traer nueva oferta. Los pozos de petróleo puedes tardar 6, 7, 8 años en sacarlos, excepto el shale oil, que ha sido algo más rápido, pero eso es muy nuevo. Como competencia, pues al final es un mercado de commodities, no añades valor, o sea, es una commodity y eso es global. Tienes las compañías que se llaman NOC, National Oil Companies, luego los majors, que son las grandes empresas multinacionales, y luego tienes multitud de locales, o sea que a lo mejor hay 60, 70, 100 compañías tranquilamente compitiendo, son las cotizadas. Y no, realmente no hay competencia, o sea, es una commodity y es fungible. En términos de innovación, pues tampoco se genera mucho valor añadido, sí que crean unos productos más eficientes y también invierten en métodos de extracción
y en CO2, en menos emisiones, y en refino, mejores productos, etcétera. Pero en términos de innovación tampoco es que sea un gran sector. En términos de retornos, pues al final es un sector cíclico. En mid-cycle, en ciclo medio, hace más o menos coste de capital, el retorno es el coste de capital. Cuando el precio del petróleo va a 80, 90, 100, te suelen hacer un 20% de retorno, y cuando el precio del petróleo va por debajo de 60, 50, pues se van a cero, ¿no? Entre 0 y 5%, y a veces pierden dinero como el año pasado. Entonces es un sector muy regulado además. Los países meten muchos impuestos, regulan dónde puedes sacar petróleo y dónde no. Las reservas están controladas en la mayoría de los países. En Estados Unidos las reservas son del que tiene el suelo, o sea, si tú tienes una casa, las reservas que hay debajo en el subsuelo son tuyas, pero en el resto del mundo, la mayoría del mundo, las reservas son del país. Entonces, reserva, regulación, impuestos, más o menos nosotros si pagamos por un litro de gasolina 1,5, más de la mitad, bastante más de la mitad son impuestos. O sea que está muy regulado y muy controlado. Y como decías, es el sector más odiado. Y por eso lo ha hecho fatal durante una década, y por eso pues, nos hemos metido, porque pensamos que es verdad que hay que descarbonizarlo y que hay que bajar el uso de combustibles sólidos, pero todavía nos quedan varias décadas para llegar ahí. Parece clave lo que has comentado, o bueno, creo que has sido tú mismo, al hablar del enfoque value, es decir, los valores en los que invierte un inversor con estilo valor son valores castigados por alguna razón. En este caso hablamos de dos sectores odiados, tabaco y petróleo, pero bueno, ahí precisamente surgen las oportunidades. Marta, vamos a empezar con la exposición de compañías. ¿En qué compañía dentro de este sector estáis invertidos en Salmon Mundi? Bueno, tenemos alguna más, pero hoy iba a hablar de British American Tobacco, que es la compañía líder de tabaqueras si tenemos en cuenta los ingresos, ¿no? Aproximadamente pues tiene una cuota de mercado del 22% a nivel global, pero es verdad que si nos centramos solamente en los 40 mayores mercados de tabaco, tiene aproximadamente como un 29% de cuota. Es una compañía que tiene, pues su negocio es básicamente dos segmentos. Uno de ellos es el segmento de combustibles, que son los cigarrillos de toda la vida, y luego está la otra parte, que son los no combustibles, que es básicamente pues, tabaco de mascar y productos alternativos, ¿no? Que como hemos dicho pues suelen ser de riesgo reducido. Pero vamos, en general la compañía de donde obtiene los beneficios es de su negocio tradicional de cigarrillos, porque es un negocio muy rentable en el que los márgenes son bastante altos y luego además que las ventas son muy estables año tras año. Lo bueno que tiene también British American Tobacco es que tiene 6 de las 13 marcas que más se venden en el mundo de tabaco, ¿no? Entre ellas pues las que todos conocemos de Lucky Strike o Pall Mall, y también es líder en poder de fijación de precios, o sea, es la que consigue subir más los precios, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, que como todos sabemos pues fue un año realmente complicado, ellos subieron los precios un 7%, pero es que, por ejemplo, si nos vamos al año anterior, a 2019, ellos consiguieron aumentar los precios un 9%. En general, pues a la compañía es muy importante para ellos el mercado de Estados Unidos, ¿no? Aproximadamente el 51% del EBIT le viene de allí, y el mercado de Estados Unidos de tabaco pues es uno de los más importantes del mundo, y aparte de eso es que tiene un aspecto muy positivo y es la asequibilidad, ¿no? O sea que aunque British American Tobacco subiera en Estados Unidos mucho los precios, o sea, los americanos no tendrían que hacer un gran esfuerzo económico para seguir comprando tabaco. Y luego, pues en general, pues es una acción que es defensiva, que a día de hoy pues tiene una valoración muy atractiva, ¿no? De hecho, pues cotiza con el máximo descuento de los últimos 20 años si lo comparamos con el resto de energías de acciones de consumo, ¿no? Actualmente, además, pues tiene una rentabilidad por dividendo del 8,5% y está cotizando a PER 8. Y en general, pues lo bueno que tiene esta compañía es que la visibilidad de generación de caja es muy alta. Es verdad que con la compra de Reynolds, pues la deuda le había aumentado, pero no creemos que sea un gran problema debido a eso, ¿no? A que al final acabas generando mucha caja todos los años. Muy bien, fenomenal. Yo quiero recordar a los espectadores que este tipo de comentarios
no se deben entender como recomendaciones de inversión. Lo que pretendemos en Value School y con este programa es que los espectadores entiendan cuáles son los aspectos que analizan los gestores, asesores, inversores profesionales a la hora de poner dinero en una compañía. Marcos, vamos con la tuya dentro del sector petrolero. ¿En qué compañía estáis invertidos en SIA Funds? Bueno, en SIA gestionamos básicamente dos fondos. Uno es el Classic, que es Global Value. Ahí tenemos un 20%, que es muchísimo en petróleo. Tenemos unas 10 compañías. No, ahí tenemos 5, perdón, 5 o 6. Y en el Natural Resources es todo recursos naturales y ahí también tenemos mucho petróleo y ahí tenemos, sí, unas 10 o 12 compañías. Pero voy a presentar Suncor. Suncor es una compañía canadiense de arenas bituminosas. Es una empresa bastante grande, tiene un capital invertido de más o menos 60.000 millones de dólares, activos y reservas de calidad. Esto es muy importante, ya lo comentaba Marta antes, las reservas, mirarlas si son de calidad y son suficientes. Más o menos producen 800.000 barriles al día, con varias técnicas, ¿no? Una que es la minería y otra que es in situ, que es inyectando térmico, o sea, inyectas calor, steam, y vas sacando el petróleo. Modelo integrado, o sea, que tiene la extracción y luego tiene el upgrader, que es para pasar de arena bituminosa a petróleo, digamos, heavy oil, y luego tiene las refinerías para hacer distintos productos, o sea, que está muy integrada. Tiene acceso a toda Canadá, costa este y costa oeste, aunque estén en British Columbia. Eso es muy importante porque pueden vender en varios mercados y a veces hay diferencias de precios importantes. El equipo de gestión es muy bueno, muy alineado con el minoritario. Ellos se centran en costes, no hacen compras tontas, han bajado mucho los costes los próximos años y el exceso de cash flow se lo dan al accionista. Es una empresa que puede más o menos hacer break-even hacia los $25, hacen break-even y a $30-35 el barril del petróleo ya pueden repartir dividendo. Buen balance de situación y una buena estrategia. Entonces, bueno, eso es un poco el resumen de esta empresa, porque nos gusta, o sea, calidad, activos de calidad, tiene mucha resistencia por el bajo coste y el balance, tiene un buen equipo de gestor y además tiene crecimiento, porque tiene unas reservas que más o menos, pues con lo que ellos ya declaran son 50 años, aunque nosotros sabemos que tienen más de 100 años de reservas, porque esta es la ventaja de los canadienses y de las arenas bituminosas, que no tienen que buscar petróleo. O sea, ese gasto no lo tienen, o esa inversión, porque tienen las reservas y son reservas de muy largo plazo. Márgenes y retornos son buenos. Estos tíos, cuando el petróleo está a $60, ya más o menos hacen un 10% de ROIC, de retorno sobre capital invertido, y con el petróleo ahora, pues hacen más del 20%, con el petróleo a 80, pues hacen más del 20%. Y bueno, la compañía, pues como hemos dicho, el sector está destrozado en bolsa, en términos de valoración, pero estaba mirando ahora directamente para daros los datos más actualizados. PER del año que viene, 7,5, price to book, precio-valor en libros, 1,2, o sea, casi cotizando valor en libros, y EBITDA de 4,2 veces. Y el consenso todavía no ha metido los precios spot, ¿vale? Porque los precios spot, que son 80, normalmente la curva, bueno, ahora la curva está en backwardation, y el precio futuro pues es más bajo, por lo cual estos números son muy bajos, por lo cual es que está todavía por debajo de lo que os estoy comentando. Pero bueno, todo el sector está así y luego al hilo de lo que comentabais, hay que tener cuidado. Nosotros invertimos en un basket, en una cesta de valores, porque como cuando comentábamos antes, aquí siempre hay riesgo regulatorio, riesgo país, riesgo impuestos, riesgo socioeconómico, geosocial o como lo queráis llamar. Entonces, es importante no meter todo en una empresa, porque por muy bien que la analices, puede ser que mañana te suban los impuestos y te destrocen un poco el caso, ¿no? Entonces, en este sector es incluso más recomendable tener una cesta de valores. Perfecto, interesantísimo. Bueno, vamos a llegar a esta sección del programa en que siempre recomendamos recursos para saber más. Ya han visto los espectadores que son dos especialistas en su materia y yo voy a empezar recomendando el vídeo que tenemos con Marcos. Busquen SIA Funds en el buscador de Value School en YouTube y van a encontrar una conferencia que nos dio magistral en la sede hace ya un par de años sobre, bueno, pues, su especialidad y los fondos de SIA Funds. Y con Marta y Guillermo, que es la otra parte de Salmon Mundi, también tenemos programas de radio en Tu Dinero Nunca Duerme, también tenemos sesiones en el Winter Summit de este año, si les quieren ver el día 15 creo que es, ¿verdad, Marta?
estaréis Sí. con un webinario en directo hablando de fertilizantes, tabaco, etcétera. Es decir, que hay oportunidades para aprender con ellos todavía más dentro de Value School. Quiero recomendar este libro, que viene muy al caso, del que ya he hablado en algunas ocasiones, La cuestión moral de los combustibles fósiles, de Alex Epstein. Es el último de los títulos que hemos publicado en la colección de ensayo de Economía y Política, la de Cubierta Blanca, que editamos con Deusto, Value School y el Instituto Juan de Mariana. Bueno, Marcos, ¿qué nos recomiendas para quien quiera saber algo más de la inversión en materias primas, en recursos naturales? Que puede ser un vídeo, un podcast, un artículo, lo que tú gustes. Sí, me he preparado aquí 2 o 3 cosillas para recomendar. El libro que a mí me ha gustado a lo largo de los años sobre petróleo se llama Peak Oil, de Hubbert, H-U-2-B-E-R-T, que es un clásico. Él habla de pico de oferta, o sea, hace un análisis de todos los pozos grandes que hay en el mundo, y él esperaba pues que la oferta llegara a un pico, y se ha equivocado por algunos años y porque hemos encontrado el shale oil, pero es un libro muy recomendable. Luego hay otro libro que también es un clásico, que siempre lo comento en temas de commodities, no solo habla de petróleo, pero de commodities y de inversión en commodities, que se llama Investment Banker, de Jim Rogers. Jim Rogers es que ha escrito como un montón de libros, o sea que ahí podéis buscar un poco el que más se adecua a lo que buscáis. La web de Sancor está muy bien, ahí hay presentaciones sobre la empresa y sobre el sector que son muy interesantes. Y un último comentario, por si queréis, en YouTube hay un vídeo muy bueno de un doctor que se llama Václav Smil, mirarlo, que él habla de energía y es fantástico, es más o menos 1 hora y pico y está en YouTube. El nombre es Václav Smil. Desde luego, una referencia, toda una referencia. En el programa de radio que tenemos, en Tu dinero nunca duerme, hemos hablado ya del profesor Smil y de sus libros, y bueno, es que en estos temas es una referencia. Y los que has comentado tú también, Peak Oil, son referencias muy buenas que ya han salido en programas o en actos que hemos hecho en Value School sobre esta materia, nunca mejor dicho. Marta, ¿tus recomendaciones cuáles son? Pues yo iba a recomendar un vídeo de Terry Smith, el fundador de Fansmith, que ellos invierten en Philip Morris International, y tiene un vídeo pues, que habla sobre el tabaco y en general de la industria, ¿no? Y en concreto, pues él dice que son interesantes siempre invertir en compañías que persigue el gobierno, porque, por ejemplo, en la propia industria del tabaco, hasta que el gobierno no quiso ir a por ellos, pues es verdad que había tenido una performance buena, pero no excelente, ¿no? Y a partir de que el gobierno pues, se interesó en ellas, las empresas empezaron a subir fuerte, ¿no? Y luego, aparte, ellos invierten en Philip Morris International y decían, claro, es que la regulación es positiva porque al final, si tú no dejas poner a los nuevos competidores publicidad, pues cómo vas a competir contra Marlboro, la mejor marca del mundo, ¿no? Entonces, como que generas muchas barreras de entrada. Ese vídeo está bastante bien. Y luego, bueno, nosotros tenemos un canal de YouTube en Salmon Mundi y ahí, por ejemplo, tenemos colgada la tesis de inversión de Philip Morris International, que también la tenemos en cartera, y en los próximos días esperamos colgar también una de British American Tobacco. Vaya sesión estupenda de inversión a contracorriente. ¿Para qué decir contrarian? Que es lo que hacéis, invertir al contrario de la moda o del consenso generalizado para encontrar oportunidades. Vaya lección de inversión a contracorriente que nos habéis dado Marta Escribano y Marcos Hernández. Muchísimas gracias, amigos, por compartir con nosotros este tiempo. Gracias a vosotros. Gracias. Un placer. Nosotros seguimos en el foco. Nuestra colaboradora Esmeralda Gómez nos cuenta todas las semanas qué debemos hacer para tener una buena salud financiera. ¿Sobre qué nos vas a hablar hoy, Esmeralda? Hola Luis, muchas gracias. Nos vemos una semana más, esta vez para reflexionar un poco antes de adentrarnos en unas fechas en las que vivimos con intensidad los reencuentros, vuelven las tradiciones que cada persona y cada familia ha hecho suyas durante años, las comidas a menudo copiosas. Sin duda alguna nos tenemos que cuidar los unos a los otros, respetarnos desde la libertad y dejar ser libres. Pero esa libertad conlleva una responsabilidad. La reflexión que hoy comparto con todos vosotros trata sobre cómo podemos vivir el último periodo del año minimizando el arrepentimiento futuro. Las compras, las invitaciones al resto de familiares y amigos para fiestas u otros acontecimientos, no cabe duda de que ese dinero puede desvanecerse en cuestión de días. Lo que era un propósito inicial, la semana pasada se olvida por completo cuando estás en ese momento emocional álgido. Para no incurrir en arrepentimientos, debes tomar el control en frío y trazar tu hoja de ruta estas Navidades. Mi primera sugerencia es esta:
Piensa en esa propuesta de año nuevo en el año viejo, es decir, aquí y ahora. Sí, vamos, piensa. Y no solo piensa, actúa. ¿Qué tal si coges un lápiz, un papel y escribes esos propósitos que te gustaría empezar el próximo año? Además de los propósitos, voy a hacer un juego de visualización contigo. Imagina que ya han pasado las fiestas. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? Para llevarlo a cabo puedes pensar en años pasados. Normalmente las personas se arrepienten de haber gastado más de lo esperado, de no haber adelantado en ese trabajo o estudio que se había propuesto y de haberse pasado con la comida y la bebida. Cualquiera que sea tu caso, haz esa lista de posibles arrepentimientos. En el plano de ingerir más de lo permitido, piensa qué estás dispuesto a sacrificar en caso de pasarte. O también puedes definir un límite, un compromiso contigo mismo por escrito. Si tienes pensado aprovechar el tiempo libre de la Navidad, además de para estar con los tuyos, para avanzar en ese proyecto que te ilusiona, reserva cada día media hora o una hora para dedicarle tiempo. Una cantidad de tiempo que te permita llegar al año que viene con ese pequeño empujón emocional que te permitirá sentirte bien en lugar de sentirte mal. Además, esa cantidad tiene que ser lo suficientemente cómoda para ser constante estas vacaciones. Si crees que te vas a arrepentir por haber gastado más de lo que debes, haz un presupuesto. La esencia de la Navidad no está en la cantidad de dinero que gastes, sino en la calidad de tiempo que pases. Haz un seguimiento exhaustivo de tus gastos durante estas fechas para tomar conciencia de lo que vas desembolsando. Obviamente, tomar el control en unas fechas en las que nos invade la emoción no es nada fácil, pero siempre es bueno establecer ciertas pautas básicas que podamos llevar a cabo para nuestra salud financiera. A nivel emocional, son unas fechas en las que tenemos al exceso. Todos hemos pasado por ese sentimiento que empieza en un deseo de poseer algo, que luego deriva en euforia al conseguirlo y al cabo de un tiempo en olvido e indiferencia. Porque a medida que tenemos más y más cosas, sentimos que las nuevas adquisiciones pierden su lustre cada vez más pronto. ¿No habéis comprobado que el exceso de juguetes, tanto en niños como en mayores, nos lleva a valorar menos lo que tenemos? Tengámoslo en cuenta estas Navidades. Espero que estas reflexiones te animen a tomar las riendas de tus finanzas personales estas fiestas. Y recuerda que tomar el control en los momentos fáciles es un gran paso para no perderlo en los momentos más difíciles. Una última reflexión a modo de despedida. Dedica unos minutos para decir lo que sientes a las personas de tu entorno. No lo des por supuesto. Además, es gratis. Que disfrutéis estas fiestas y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo a todos y a ti, Luis. Esmeralda, muchas gracias y hasta la próxima semana. Si tenéis alguna duda sobre finanzas personales, escribidnos a info@valueschool.es y Esmeralda la resolverá aquí, en El Foco. ¿Es, por ejemplo, buena idea comprar a plazos? ¿Hay casos quizá en los que tenga sentido? ¿Cuándo podemos plantearnos cambiar la entidad con la que tenemos nuestra hipoteca? Enviadnos vuestras preguntas sobre finanzas y economía doméstica a info@valueschool.es. Y aquí termina El Foco de hoy, pero las actividades y recursos de Value School siguen en nuestro sitio www.valueschool.es y en nuestro canal de YouTube, donde ya sois casi 200.000 seguidores. Gracias a todos vosotros. Nos vemos la próxima semana aquí, en Negocios Televisión. Hasta entonces.